qué elegimos el sistema cardiovascular? Lo elegimos porque es el principal sistema relacionado con la fisioterapia. Nos parece increíble cómo funciona el corazón y el proceso de llenar sangre a todo el cuerpo y cómo dependemos totalmente de él. El corazón. El corazón es un órgano compuesto de varias capas de músculo. Tenemos el pericardio, es el final de la capa que cubre el exterior. También tenemos el endocardio y el endocardio reviste las paredes del corazón. Se divide en 4 cámaras. Están las cámaras superiores y las cámaras inferiores. Las superiores, las aurículas, reciben la sangre que entra al corazón. Las inferiores son los ventrículos que expulsan la sangre. También tenemos entradas. En la entrada de cada cámara hay válvulas y se mantienen la sangre en movimiento. Son las válvulas tricúspide, mitral, pulmonar y aórtica. También el ciclo comienza cuando la sangre que tiene poco oxígeno vuelve al corazón tras haber circulado por el cuerpo. Entra por la aurícula derecha y fluye al ventrículo derecho. Después se bombea a los pulmones por las arterias pulmonares y ahí va y la sangre se renueva con el aire inhalado. Y también tenemos que la sangre oxigenada vuelve al corazón por la aurícula izquierda y va al ventrículo izquierdo. Después, a continuación, por la arteria aorta se bombea sangre fresca a todo el cuerpo y se repite el proceso simultáneamente. También dicho proceso ocurre en cada latido y es constante. Tenemos que el corazón late 100.000 veces al día y 40 millones de veces al año. Y hasta 300 millones de veces durante. El corazón es el músculo más especial que tenemos. Está situado en un poquito a la izquierda del centro del pecho, entre los 2 pulmones, y está en posición oblicua, es decir, en posición diagonal. Decimos que es tan especial porque envía sangre a todo nuestro cuerpo. La sangre lleva a todas nuestras células el oxígeno y los nutrientes que necesitamos para poder vivir. Su base se encuentra delante de la cuarta y quinta vértebra dorsal, el esófago y la aorta torácica descendente. El impulso apical o de la punta cardíaca puede palparse en el cuarto o quinto espacio intercostal cerca de la línea medio-clavicular. 1/3 del corazón está a la derecha de la línea media y 2/3 a la izquierda. El tamaño y peso del corazón varía considerablemente dependiendo de la edad, el sexo, la altura del sujeto, la grasa de epicardia acá y el estado de nutrición general. Por término medio, el corazón pesa unos 325 gramos en el hombre y unos 275 gramos en la mujer. Anteriormente, el corazón se dirige hacia las estructuras óseas externocostales, contactando con ellas en su porción más radical. En el resto se interpone parte del pulmón y las pleuras lateralmente están en relación con la cara mediastinta del pulmón, correspondiente donde deja su huella más marcada en la cara medial del pulmón izquierdo. Por su parte inferior, el corazón está en estrecha relación con el diafragma a través del ventrículo derecho. En el ciclo cardíaco hay 2 fases, la fase de sístole y la fase de diástole. Hace referencia a la relajación y llenado ventricular, y la fase sístole hace referencia a la contracción ventricular. Durante el ciclo cardíaco, la aurícula derecha recibe sangre de las venas cavas, es decir, las venas sistémicas, y la aurícula izquierda recibe sangre de las venas pulmonares. Durante la diástole, la sangre pasa de las aurículas a los ventrículos a través de las válvulas atrio-ventriculares, es decir, a través de las válvulas tricúspide y mitral, las cuales están abiertas. Esto genera un aumento gradual de la presión diastólica ventricular, y en la fase tardía de diástole ocurre una contracción auricular, la cual impulsa el último volumen de sangre de las aurículas a los ventrículos, lo que genera un leve incremento de presiones auriculares y ventriculares. Aquí se termina la diástole y empieza la sístole, es decir, la contracción de ventrículos. Cuando estos empiezan a contraerse, las presiones dentro de ellos empiezan a subir un montón, tanto así que las presiones ventriculares superan a las presiones auriculares. Es lo que se genera un cierre forzado
de las válvulas atrioventriculares, tricúspide y mitral. Y ahí se genera el primer ruido cardíaco, más conocido como ese. Eso es un dato curioso. La mitad se cierra un poco antes de que la tricúspide, porque el ventrículo izquierdo se activa eléctricamente antes. Las presiones ventriculares aumentan y un montón o no, más por la contracción ventricular, y se llega a un punto en que las presiones ventriculares superan a las presiones diastólicas de la arteria pulmonar y la arteria aorta, lo que genera que las válvulas semilunares es la válvula pulmonar y la válvula aórtica se abre y allí la sangre es expulsada hacia la circulación pulmonar y circulación sistémica. Las presiones ventriculares siguen subiendo durante el periodo inicial de la fase de eyección. Al terminar esta fase de expulsión ventricular, las presiones en los ventrículos disminuyen hasta que llega a un punto en que las presiones ventriculares son más bajas que la de la arteria pulmonar y la arteria aorta, por lo que se esfuerza las válvulas pulmonares y aórtica a cerrarse, generando así el segundo ruido cardíaco, más conocido como ese segundo. En este ruido también el componente aórtico procede al componente pulmonar. Ya nos encontramos en la fase de relajación ventricular, por lo que las presiones ventriculares caen súper rápido y se vuelven menores que las presiones de las aurículas, por lo que la válvula tricúspide y mitral se abre y se empieza el llenado ventricular diastólica y la repetición del ciclo cardíaco. En el organismo existen dos circuitos que comienzan en el corazón y se denomina el circuito mayor y el menor. En el circuito menor o pulmonar, la sangre pobre en oxígeno viaja desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y acaba llegando a los pulmones para tomar el oxígeno y dejar el dióxido de carbono allí en los pulmones, en donde está sangre ya rica en oxígeno. Viajará por los capilares y las venas hasta llegar a las venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. El circuito mayor o sistémico comienza cuando la sangre oxigenada pasa desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Este, al contraerse, envía la sangre, la arteria aorta, que se dividirá en arteriolas y muchísimos capilares para que la sangre llegue a todas y cada una de las células de nuestro cuerpo. Cuando la sangre pobre en oxígeno, porque la ha dejado en todas las células, vuelven hacia el corazón, tiene que pasar por las venas hasta llegar a las venas cavas, que desembocan en la aurícula derecha del corazón. Por lo tanto, la circulación menor es corazón, pulmones, corazón, y la circulación mayor es corazón, todo el cuerpo, corazón. Sistema eléctrico del corazón. El impulso es mandado por el par craneal número 6. Después, la señal llega a la aurícula izquierda, pasa por la aurícula derecha, pasa por el nódulo auriculoventricular, donde hay un retraso de 0.16 segundos. Enseguida llega a los ventrículos, baja por las as de His, baja después por las fibras de Pongel y sube a las aurículas, y el ciclo empieza de nuevo. ¿Qué son los vasos sanguíneos? Empecemos que los vasos sanguíneos son los conductos por los donde pasa nuestra sangre.
Son unos tubitos donde se transita la sangre y va desde el corazón hacia todos los órganos de nuestro cuerpo y de regreso también forman parte del sistema circulatorio. Y se dividen en arterias, venas y capilares. Estos tres grandes grupos son vasos sanguíneos que tienen distintas funciones. Circulación. Está la circulación simple, que es corazón, arteria, capilar, vena y corazón. Está la articulación porta. La sangre circula por dos redes subsecuentes antes de regresar al corazón. Esto pasa, por ejemplo, en riñones, hígado e hipotálamo. Y la última es anastomosis. Concurren dos vasos sin capilar. 1, 2, 3. Función cardíaca. La función cardíaca es la cantidad de latidos por minuto que va de 60 a 100 mpm. Gasto cardíaco es el volumen de sangre bombeado por el corazón por minuto que va de 4.8 a 51 minutos. Tensión arterial es la fuerza en magnitud y sentido contrario ejercido por la pared arterial que se opone a la distensión, que va de 120 a 80 mmHg. Y la presión arterial, que es la fuerza ejercida por la sangre sobre la pared de las arterias. Y por último, tensiones arteriales. La primera sería TAS, que es la presión más alta en la arteria. La segunda es TAT, la presión más baja en las arterias. Y la última es TAMP, que es la presión media ejercida por la sangre, que da el movimiento a las arterias. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias. Gracias.